¿Puede un solo hombre cambiar el destino del mundo? Alejandro Magno, rey de Macedonia, en solo unos años conquistó un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India. Alejandro no fue solo un genio militar, sino que también dejó un legado cultural que sigue vivo hasta nuestros días. Alejandro nació en el año 356 a.C., hijo del rey Filipo II de Macedonia y de Olimpia. Desde pequeño sabía que estaba destinado a ser alguien grande. Su padre lo preparó para ser rey, pero lo más increíble es que tuvo como maestro a Aristóteles, sí, el gran filósofo. Aristóteles le enseñó de todo, filosofía, ciencia, política, y eso formó la base de la visión de Alejandro. Aunque era un joven lleno de ambición y sueños, siempre tuvo una admiración especial por Aquiles, el héroe de la Ilíada de Homero. Y es que igual que Aquiles, Alejandro quería lograr algo más grande que la vida, la inmortalidad a través de sus hazañas. Cuando tenía solo 20 años, su padre fue asesinado y Alejandro se convirtió en rey de Macedonia. Un joven de 20 años, con todo un reino y lleno de enemigos alrededor, cualquiera se hubiera asustado, pero Alejandro no. No solo consolidó su poder en Grecia, sino que ya tenía un plan mucho más grande en mente: conquistar el imperio persa. Y así comenzó una de las hazañas militares más legendarias de la historia. En el año 334 a.C., Alejandro y su ejército cruzaron hacia Asia Menor para enfrentarse al colosal imperio persa. Aunque los persas eran superiores en número, Alejandro tenía una gran ventaja: su capacidad estratégica y su liderazgo. En la batalla de Gránico y luego en la batalla de Isos, derrotó al mismísimo rey persa Darío III, que terminó huyendo. Pero Alejandro no se detuvo ahí. Al año siguiente entró en Egipto como un libertador y ahí fundó una ciudad que tal vez te suene, Alejandría, que se convertiría en un gran centro cultural. La batalla más importante fue la batalla de Gaugamela, donde Alejandro derrotó definitivamente a Darío y se proclamó rey de Persia. Imagínate esto: un joven de apenas 25 años ahora gobernaba uno de los imperios más grandes del mundo. Pero Alejandro todavía no estaba satisfecho, quería aún más. Con Persia bajo su control, Alejandro continuó su campaña hacia Oriente. Cruzó los territorios de lo que hoy conocemos como Afganistán y llegó hasta el norte de la India. Allí, en la batalla del río Hidaspes, se enfrentó al rey indio Poros, que luchó ferozmente, pero no pudo detener al conquistador macedonio. Aunque ganó, sus soldados estaban agotados y querían regresar a casa, por lo que Alejandro tuvo que detener su avance. Aunque Alejandro es más conocido por sus conquistas, lo que realmente dejó una huella duradera fue su visión de un imperio multicultural. No quería solo conquistar territorios, quería unir Oriente y Occidente. Fomentó los matrimonios entre macedonios y persas y adoptó costumbres de los pueblos que conquistaba. Así nació la era helenística, un período en que las culturas griegas, persia, egipcia y otras se fusionaron. La ciudad de Alejandría, por ejemplo, se convirtió en un centro de conocimiento con su famosa biblioteca que atraía sabios de todo el mundo. Aunque Alejandro no dejó grandes escritos filosóficos, fue influenciado por Aristóteles en su manera de ver el mundo. Creía en la unidad entre los pueblos y en la idea de un gobierno universal. Quería crear un mundo en que las culturas se respeten mutuamente y convivieran en paz, pero su ambición lo empujó a seguir conquistando sin descansar. Lamentablemente, Alejandro murió joven. En el año 323 a.C., con solo 32 años, falleció en Babilonia, probablemente por una fiebre, aunque las causas aún son un misterio. Su muerte dejó un vacío enorme y su imperio se dividió entre sus generales. Aunque su vida fue corta, el impacto fue inmenso. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino un visionario. Unió culturas, abrió rutas comerciales y permitió que el conocimiento griego llegara a lugares donde nunca había estado. La fusión cultural que promovió cambió el mundo antiguo y sentó las bases para la civilización occidental tal como la conocemos hoy. ¿Te gustó este video? Déjame un like y suscribirte para próximas historias.